Zanoletti abrochando el planeta con el expediente Z. Titular: El desarrollo de Batman 1989. Y dice así. Aprovecho que se reedita, o mejor dicho, que se redistribuye un volumen integral con todas las adaptaciones a cómics de las películas de Batman estrenadas durante los 80 y 90 para hablar un poco de la primera de ellas, estrenada en 1989 y probablemente la mejor de todas. El éxito de Superman en 1978 puso sobre la mesa algunos factores que harían cambiar el cine de superhéroes. Se contaba con la tecnología adecuada para hacer volar a Superman, de modo que ya era posible adaptar a cualquier superhéroe. Hasta la fecha era un género solo destinado al espectador infantil, pero Superman demostró que también gustaba al espectador adulto. Era posible hacer una película de este género que no quedara ridícula y que pudiera competir contra otro título comercial. Y sobre todo, lo que se decía que era un cine minoritario se convirtió en un rompetaquillas. En 1979, los productores Benjamin Melniker y Michael Uslan compraron los derechos de Batman a DC Comics, con el propósito de realizar una película con la misma seriedad de Superman, pero obviando la decadencia del personaje durante los años 60 y 70 y haciendo volver al Batman original de Bob Kane y Bill Finger, un personaje oscuro que se mueve entre sombras y que transmite terror, manteniendo la estética de los años 30 cuando nació. Sin embargo, los estudios rechazaron la propuesta, salvo que fuera el Batman colorido y de estética pop art de los años 60. La película se iba a llamar El retorno de Batman y según el autor Uslan, defendía que su idea fue la base de El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. En 1980, sin que ningún estudio apostara por la película, los productores Meniker y Uslan hicieron algunos cambios en el tratamiento para acercarse más a la estructura de Superman, lo que les valió que Warner apostara por el proyecto. En 1983, la película pasó a llamarse The Batman y la base fue el cómic Extrañas Apariciones, escrito por Steven Englehart. Para el arte conceptual se contrató al dibujante de ese cómic, Marshall Roger, y el presupuesto creció hasta los 20 millones de dólares. Y aunque se pretendía que el protagonista recayera en un actor desconocido, al comienzo fueron considerados actores como Mel Gibson, Kevin Costner, Tom Selleck, Harrison Ford y Dennis Quaid. Probablemente se pensó que escoger a una estrella podría influir en el espectador los personajes que ya había interpretado esa estrella, o en los que estaba encasillado, y hacerse una idea equivocada de cómo iba a ser Batman. A pesar de todo, ocurrió aquello que más se temía. Tras rechazar el papel, Pierce Brosnan se pensó en William Dafoe para que hiciera de Batman, pero el productor John Peter sugirió a Michael Keaton, tras haberlo visto interpretar el papel de adicto en el drama Alcohol y Coca. Barton, que ya había trabajado con él, aceptó. Y pasó lo que hemos comentado antes, que el espectador relacionó a Keaton con la comedia por su papel en Beetlejuice y a Barton con la comedia de La gran aventura de Pee-wee, y todos pensaron que regresaba el Batman de los años 60, cómico y colorido, y al estudio llegaron miles y miles de cartas de lectores de cómics protestando y avisando que se boicotearía un film de esas características. Protestas que al frente estaba Bob Kane. Warner contrató a Bob Kane como asesor y entonces ya el dibujante convenció a los fans de que Michael Keaton era perfecto para el papel. Para los personajes secundarios sí se barajaron estrellas como William Holden, David Niven y Peter O'Toole. Algunas de ellas murieron antes de que se pudiera hacer la película y otras ya eran demasiado mayores y tuvieron que descartarlos. Desde el comienzo se tenía pensado a Jack Nicholson para el Joker, descartando a su principal competidor Robin Williams, y a otras estrellas en las que se habían pensado como Tim Curry, Ray Liotta o Jane Wood. Nicholson rebajó casi la mitad su sueldo, a cambio de un porcentaje de la taquilla y de un porcentaje del merchandising, lo que le hizo ganar más de 50 millones de dólares. La actriz principal, Sean Young, sufrió un accidente y con urgencia se tuvo que buscar una sustituta y se eligió a Kim Basinger. Y Barton para dos caras eligió a Billy Dee Williams, un actor negro, que luego debería interpretar una película protagonizada por ese villano. Nadie acusó a Barton de inclusión forzada ni de seguir la Agenda 2030. Al final, Williams no pudo hacer la película para la que estaba predestinado y en su lugar la hizo Tommy Lee Jones, pero Williams sí acabó doblando a dos caras en una película animada. Robin, que va a ser interpretado por Rick Addison, fue eliminado en la versión final por los productores. Para la dirección se apostó por Ivan Reitman, Joe Dante y Wes Craven.
Este último acababa de adaptar a un largometraje a uno de los grandes personajes de DC, lo que le valió ser el favorito para los productores. Y según se iba sumando nombres, se iba reescribiendo el guión, pero siempre bajo la base del cómic de Steven Englehart. A pesar de que la película de Craven tuvo críticas desiguales y luego se estrenó en 1989 una secuela y una posterior serie de televisión, la taquilla no la acompañó y Cabre tardó algunos años en volver a dirigir. Mientras, otra película de Warner, La gran aventura de Pee-wee, estrenada en 1985, se convirtió en un gran éxito de taquilla y crítica, y el estudio apostó por su director, Tim Burton, para dirigir la película de Batman. Burton exigió que su pareja Julie Hickson escribiera un nuevo tratamiento de la película, y la guionista se alejó de la obra de Steven Englehart y se acercó a la de Alan Moore y Frank Miller, y fue contratado el propio Steven Englehart para que convirtiera en guión el trabajo de Julie Hickson, y se aceptó adaptar El retorno del Caballero Oscuro y La broma asesina, pero también volvió a meter su obra extrañas apariciones, dejando listo el guión en 1986. Pero Tim Burton contrató al guionista de cómics Sam Hammond para que escribiera un nuevo borrador de la película, quien suprimió de todos los guiones el origen de Batman. La película tenía que comenzar con Batman en acción, y ya en algún flashback se podría contar el pasado. A esta altura y con tantos cambios, pareció que el estudio comenzaba a cansarse y se echó para atrás y abandonar el proyecto, después de cerca de 10 años de producción. Y ocurrió algo insólito: el guión de Sam Hammond se pirateó y comenzó a venderse en las librerías especializadas de cómics, y el éxito hizo que Warner permitiera que comenzara el rodaje. Burton, que admiraba el diseño de producción de la película de Neil Jordan en Compañía de Lobos, siempre quiso trabajar con su diseñador Arthur Furst, el cual rechazó trabajar en Beetlejuice por otros compromisos laborales, pero al final logró que firmara para Batman. Arthur Furst se basó en la película Brasil de Terry Gilliam para crear Gotham City, película que Foot y Burton estudiaron detalladamente. Se contrató a Danny Elfman para la música, un componente del grupo musical gótico Oingo Boingo y quien ya había trabajado con Burton en 2 películas. Elfman se inspiró en el cómic de Frank Miller para hacer la música, aunque el estudio no vio con buenos ojos el fichaje, un compositor que no era músico cinematográfico y que nunca había trabajado en una superproducción, y querían incluir a Prince para que compusiera el tema del Joker y a Michael Jackson para que compusiera los temas románticos. Burton tuvo que amoldarse e incluir el trabajo de estos 2 intérpretes. Para colmo, se decidió que Prince cantara las canciones de la película. A Burton no le hizo mucha gracia que la música se volviera tan comercial y emitió la famosa queja de que yo no hago películas como Top Gun. Por otra parte, Elfman asumió a 2 nuevos compositores, a su compañero en el grupo, el guitarrista Steven Barter, como arreglista, y a la compositora Shelley Walker, quien daría el tono final a la música. En el próximo programa volveré a esta película, donde se hará un análisis detallado de la misma. Sí, señor, volverá como las oscuras golondrinas. Zanoletti, Planeta, Expediente Z, que tiene su folio reglamentario adosado. Pregunto, Fran, ¿el folio cuál sería? Ante este A ver, es que ha sido un análisis... Cuando no sacan la ametralladora, Juanjo, pocas veces sé qué decir. Es un análisis muy bonito, muy encantador, muy cierto y poco más que añadir. Yo voy a meter una pequeña cuñilla. Mete. Resulta que Sam Raimi quiso hacer un Batman en su momento y no consiguió los derechos, y al final hizo Darkman. Que Darkman era una especie de... era su Batman particular, ¿no? Sí. Y siempre me ha quedado la duda de qué habría hecho Sam Raimi con Batman, porque luego hizo un Spider-Man cojonudo y un Batman de Sam Raimi hubiera sido muy peculiar. Ojo, Bruce Campbell como Bruce Wayne habría molado. Ojo, ya te digo yo que sí. Ya hemos hecho el día, ¿eh? No, y como Batman. También, ¿no? Sí, ¿algún folio, Javi, añadido? No, hombre, yo la verdad que es una película que la tengo muy generacional. A mí me encantó cuando la vi de pequeño y le tengo muchísimo cariño. Es verdad que luego con el paso del tiempo puede ser con otros ojos, ¿no? Pero yo creo que son esas películas que ya desde el primer momento ya se convirtieron en un clásico, y ya no solamente dentro del género de superhéroes, sino yo creo que también dentro de la cultura popular. ¿Sergi? Bueno, yo me quedo con Jack Nicholson nada más y con la música de Prince, que está soberbio. Total. Yo si quitaba algo de la película sería Prince. ¿Ah, sí? Bueno, aquí hay discrepancias, ojo, ¿eh? Sí, totalmente. Agria polémica en este momento. Arriaga. No, yo a mí Prince no me sobra, la verdad, tampoco. A mí nunca. La Batidance. En Sound of the Dead, en la película esta de Zombies Party,
cogían y tenían una colección de discos con la que agredían a los zombies y dicen, no, eso no, que este es un clásico. Cogen el de Batman de Prince y dicen, venga, tíraselo ese. O sea que ese es el aprecio que le tengo yo al Prince, al Batman de Prince. Lo comparto completamente. Qué bueno. Sujetad a Sergi, sujetad. No. Discrepancia. Vamos